Chicos, ahora vamos a continuar con cetoacidosis diabética, que como se imaginarán, esto forma parte del bloque de endocrinología pediátrica, tal cual como cetoacidosis diabética. En verdad es muy poco preguntado, pero es importante tener algunos puntos claros, como en la gran mayoría de patologías que tenemos que considerar. Cuando nosotros hablamos de cetoacidosis diabética, estamos hablando de un estado de descompensación, ¿sí? ¿A qué nivel? Evidentemente metabólico, ¿no? Entonces, no se olviden, a lo que nos estamos refiriendo puntualmente es a un estado de descompensación, que diría yo es el término más importante de esta definición. Evidentemente es una descompensación grave que se manifiesta por la sobreproducción de cuerpos cetónicos y cetoácidos. Eso es lo más importante. Ahora, ¿cuál es la causa? Bueno, disminuye definitivamente la concentración de insulina y evidentemente aumentan las hormonas moduladoras. Entonces, si disminuye la insulina, evidentemente aumentan las hormonas moduladoras o moduladoras. ¿Cuáles son? La hormona de crecimiento, el glucagón, las catecolaminas, el cortisol. ¿Y cuál es el resultado? Pues hiperglicemia e hiperosmolaridad por la cantidad de cuerpos cetónicos que estamos teniendo allí y definitivamente porque esto incrementa tremendamente la osmolaridad del medio, ¿verdad? Que es lo que finalmente vamos a tener como resultado, ¿ok? ¿Cómo es que más o menos se nos presenta esto? ¿Cómo lo sospechamos? ¿O cómo tenemos a un niño con cetoacidosis diabética? Finalmente, uno de los signos que al parecer ha demostrado ser más sensible para todo esto es un paciente inapetente, ¿no? Entonces, la inapetencia, que si bien es cierto es un signo importante en muchas patologías, en esta cobra gran importancia porque es un rechazo total al alimento. Literalmente es un rechazo a la alimentación, ¿sí? Algunos niños tienen además dolor de estómago, mientras sean más grandes, porque las náuseas se presentan en niños mayores de 5 años, también presentan náuseas. Algunos tienen dificultad en la respiración, pero esto es cuando ya avanzamos bastante, o tenemos un niño adolescente, porque los adolescentes sí pueden presentar esto. La polidipsia en ellos se manifiesta como una boca seca, sí, o realmente ustedes lo evalúan y parece un niño deshidratado, ¿ok? Y por supuesto es un niño que no juega, es un niño que está decaído, es un niño que no está muy activo, parece un lactante hipoactivo, ¿no? Entonces ahí deberíamos sospechar y también deberíamos considerar dentro de nuestras posibilidades diagnósticas la cetoacidosis diabética. Es súper importante, ¿ok? Entonces tengan en cuenta que si nosotros estamos hablando de que va a haber una disminución o deficiencia, llamémosle así, de insulina, quiere decir que estamos aumentando la lipólisis y evidentemente esto aumenta la glucosa. Si aumenta la lipólisis, acá también tenemos dos opciones, ¿no? Aumentó la cetogénesis, pero por ejemplo la hiperglicemia va a causar diuresis osmótica, mientras que el aumento de la lipólisis va a causar aumento de cetogénesis. Esto de aquí, esta línea de aquí, esta columna de aquí, es la que me va a causar cetoacidosis diabética. Y por lo tanto se llamará cetoacidosis diabética pura. Pero si solamente la deficiencia de insulina hizo elevar la glucosa, tuvimos diuresis osmótica y como consecuencia, evidentemente, hay una hiperosmolaridad, entonces vamos a tener un estado hiperosmolar puro. Hay criterios, por supuesto, de cetoacidosis diabética y hay entonces valores importantes de glucosa que se tienen que tener en cuenta. Es por eso los niños que tienen diagnóstico de diabetes, pues tienen que tener un control estricto de su glicemia.
¿sí? Es importante tomar una gasometría porque como pueden ver el valor del pH en el AGA es importantísimo para el diagnóstico, así como también el valor del bicarbonato. Yo le agregaría aquí, dentro de todos estos criterios, la cetonuria y la osmolaridad sérica como aquellos datos laboratoriales que son importantes. Pero miren, acá tenemos un estado clínico, que es el estado de conciencia en el sistema nervioso central, que también nos da criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética. Entonces, veamos la glicemia, el pH arterial, el bicarbonato, la cetonuria, la cetonemia, la osmolaridad sérica, el hiato anónico, el anion gap, y la alteración del estado de conciencia. Todos ellos son criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética. Vamos a revisar los números. Lo vamos a revisar aquí en el leve porque ustedes se van a dar cuenta que no es sino una progresión de datos. Pero, por ejemplo, observemos números importantes. Miren, la glicemia por encima de 250 nos tiene que hacer sospechar sí o sí de cetoacidosis diabética. Le tomo un AGA a este paciente y el pH está en 7.3 o menos, igual. Miramos el bicarbonato en la misma gasometría y encontramos un bicarbonato de menos de 15. Por supuesto, menos de 5 es una cetoacidosis grave, ¿verdad? Acuérdense que el valor normal 18, 21, ¿verdad? Hasta 24. La cetonuria está positiva en cualquiera, evidentemente, igual que la cetonemia, que a veces aquí no tenemos cómo dosarlo, pero sí podemos estimar la osmolaridad sérica, ¿verdad? Y eso también es importante. Que podría ser variable, y esto es, acuérdense, lo que lo difiere del estado hiperosmolar puro, ¿correcto? El anion gap mayor a 10 también nos debe hacer sospechar de que estamos frente a una cetoacidosis diabética, así como la alteración del estado de conciencia, porque si es una cetoacidosis diabética leve, pues aún lo van a encontrar alerta. En la moderada ya empieza la somnolencia y evidentemente en la grave el paciente está estuporoso y está en coma, ¿no? Entonces es bien importante vigilar esto apenas nosotros tengamos sospecha de que el paciente diabético está siendo importante. Dentro del manejo, yo diría que definitivamente el pilar del manejo va a tener que ser, sin lugar a dudas, la hidratación. La hidratación definitivamente es el pilar del manejo para evitar sobre todo las complicaciones. ¿Ok? Entonces, es importantísimo manejar la hidratación en cetoacidosis diabética. Hay que hiperhidratar, eso es importante también, así que la hidratación debe ser elevada. Más o menos se debería de hidratar como si hidratáramos a 1500 o a 2000 por metro cuadrado. Dato importante. Y tienen también, evidentemente, si el paciente es diabético, pues usar su insulina y manejar el bicarbonato y el potasio dependiendo de los resultados que obtengamos para la reposición en el caso del bicarbonato y para la estabilización del medio interno en el caso del potasio. Entonces son datos importantes que hay que tener en cuenta. No se olviden que a veces es tan simple como tener una tira reactiva para ver si hay cetonuria, una gasometría, que tampoco es muy difícil de tener, y por supuesto el valor de la glucosa, ¿cierto? Entonces, es más, suponiendo que no tenemos la máquina que procesa el AGA, tenemos a un paciente que vemos que si está suporoso o está alerta, ya podemos tener ahí una gran diferencia, ¿correcto? Entonces no se olviden, aquí lo puntual definitivamente es la hidratación.